un grupo pequeño de ellos estaba tratando de salir de Marte antes de que fuera destruido. Deseaban salir de allí y vieron este lugar perfecto que estaba a aproximadamente a 65.000 años en nuestro pasado. Vieron ese pequeño vértice que estaba ahí, sin nadie en él. No pidieron permiso. Siendo parte de la rebelión, no tenían que pasar por los códigos normales. Simplemente lo hicieron. Y simplemente dijeron, muy bien, ahí vamos, hagámoslo. Y se metieron ahí y se unieron con nuestra trayectoria evolutiva. Solo había unos cuantos miles de ellos, y lo primero que hicieron cuando pisaron la superficie de la Atlántida es que trataron de controlar la Atlántida y tomarla. Querían declarar la guerra y conquistar la Atlántida. Sin embargo, debido a su vulnerabilidad, su cantidad y tal vez otras razones, no pudieron hacerlo. Lo intentaron, pero no pudieron hacerlo. Y finalmente fueron sometidos. Y finalmente se acordó que tratarían de comprender esa cosa femenina de la que ellos no tenían idea, esta cosa con emociones y demás, de la que no tenían nada en lo absoluto. Lo que teníamos aquí era una situación. Cuando esto tuvo lugar, nuestra trayectoria evolutiva, éramos aproximadamente una niña de 14 años de edad. Y lo que tenían ustedes aquí era más o menos una chica de 14 años de edad que iba a ser tomada por un hombre mayor, un hombre mucho más viejo, muy viejo, un hombre de 60 a 70 años de edad, que simplemente la forzó. En otras palabras, fue una violación. Nos violaron y no tuvimos alternativa. Simplemente llegaron y dijeron, aquí estamos, les guste o no, aquí estamos. No pidieron permiso. Así que una vez que la batalla inicial estaba, o que el conflicto se terminó y decidieron hacerlo, entonces las cosas más o menos se calmaron durante mucho tiempo. Pero los marcianos continuaron trayendo su tecnología de cerebro izquierdo, de la que los lemurianos no sabían nada en lo absoluto. Todo lo que sabían era la tecnología de cerebro derecho de la que hoy no sabemos nada. Sabemos muy poco. Sus máquinas psicotrónicas y todo ese tipo de cosas. Estas son todas tecnologías de cerebro derecho. Pero hay tecnologías de cerebro derecho que si ustedes supieran lo que eran, los dejarían pasmados. Son increíbles. Ustedes pueden hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que puedan imaginar con la tecnología. La pueden hacer con cosas psicológicas y de control mental del otro lado del cerebro. Pero de todos modos lo que pasó fue que los marcianos simplemente continuaron produciendo estos inventos uno tras otro, hasta que finalmente cambiaron la polaridad de nuestra trayectoria evolutiva. Y pasamos de femenino a masculino, y nos volvimos muy masculinos durante la Atlántida. Cambiamos nuestra naturaleza de quienes éramos. Pero la animadversión entre los marcianos y los lemurianos, y voy a poner a los hebreos junto con los lemurianos, la animadversión entre los marcianos y los lemurianos nunca cesó, sino hasta el mismo final. Se odiaban mutuamente. Y finalmente los marcianos tomaron más control de todo muy lentamente, siguieron haciéndolo y haciéndolo, hasta que obtuvieron el control sin batallas. Tenían todo el dinero, todo el poder, todo. Y los lemurianos, el aspecto femenino, básicamente fue simplemente reprimido. Y no era una situación de amor, pongámoslo de esa forma. Era un matrimonio que por lo menos al componente femenino no le gustaba. Y realmente no creo que a los hombres realmente les importara si les gustaba o no. Y esto siguió en esta forma durante mucho tiempo, hasta que aproximadamente... Y esto siguió en esta forma durante mucho tiempo, hasta que aproximadamente... Hace como 26.000 años fue cuando empezó.
Hace 26.000 años tuvimos otro cambio de los polos del eje. Realmente fue pequeño, no fue mucho. Fue un pequeño cambio en la conciencia. Y así es que aquí está esta precesión de los equinoccios y aquí están estos lugares justo aquí donde se lleva a cabo este cambio. Y aquí es donde estamos ahora. Regresaremos en el tiempo al mismo lugar en el que estamos justo ahora, exactamente hoy. Tan solo hace un ciclo estábamos en la Atlántida. Y en ese momento los polos hicieron su pequeño cambio. No fue mucho, aunque la ciencia lo ha registrado. Definitivamente sabemos que tuvo lugar exactamente entonces. Todo eso ha sido establecido definitivamente. Y una pequeña pieza diminuta, no era así de grande, sino una pequeña pieza diminuta. Bueno, era grande, pero quiero decir, no era realmente grande. Probablemente era de la mitad del tamaño de Rhode Island o algo así. Cayó al océano y provocó una enorme cantidad de miedo en la Atlántida. Fue simplemente temor, porque pensaron que iban a perder todo el continente. Así que simplemente se quedaron como temblando en sus zapatos durante mucho tiempo. Y lentamente este temor empezó a ceder y lentamente pasaron 100 años y todavía tenían miedo. Se necesitaron 200 años para que el temor desapareciera y volverían a sentirse seguros. Y probablemente estaban por ahí, tal vez algo así, o quizá ni siquiera tan lejos, y finalmente se relajaron. Pero el recuerdo de eso aún estaba allí. Y después, de la nada, en una mancha que está aquí, de la nada es una buena analogía para este. Ahí aproximadamente, hace 16.000 años, aproximadamente, un cometa, otro de estos cometas. Últimamente hemos tenido muchos de ellos. Ustedes, amigos, no saben acerca de todos ellos porque la mayoría se han mantenido en secreto, pero ha habido muchos cometas que han estado entrando, causando una asombrosa cantidad de interés y temor a niveles gubernamentales. Este cometa entró y mientras todavía estaba lejos en el espacio, los habitantes de Atlántida tuvieron la capacidad para saberlo. Eran en cierta forma más avanzados de lo que estamos ahora tecnológicamente. Pudieron presenciar su llegada. No kilómetros más, sino mucho más de donde estamos ahora, de todas formas. Tenían sus tecnologías de cristal que eran realmente muy buenas. Vieron que llegaba este cometa y en Lemuria empezó a ocurrir un gran conflicto porque los marcianos, que realmente eran la minoría, aunque tenían el control, deseaban destruirlo. Iban a utilizar tecnología láser y simplemente destruir al intruso. Y eso era lo que deseaban hacer. Pero había un movimiento enorme entre el aspecto lemuriano para no hacer eso. El aspecto femenino era, esto es Dios y simplemente debemos permitir que esto pase y simplemente permitir que suceda. Simplemente déjenlo que choque con la tierra. Eso es lo que se supone que debe pasar. Era un punto de vista muy taoísta. Y los marcianos dijeron, no, vamos a hacer esto. Y los marcianos finalmente acordaron permitir que esta cosa chocara con la tierra. Y entró silbando en la atmósfera y por poco no chocó con la Atlántida y pegó hacia el oeste, al frente de la costa oeste de la Atlántida, en un lugar que ahora se conoce como Charleston, Carolina del Sur. Solo que estaba en el agua, aunque cuando esa cosa cayó, de ahí en adelante ya no hubo agua. Muy rápido simplemente la dispersó. Y este era un pedazo grande y golpeó casi en el mero centro de Charleston, Carolina del Sur. Y los restos de eso ahora están esparcidos sobre 4 estados. Así que la ciencia definitivamente ha determinado que sí cayó ahí, y eso fue hace 16.000 años. Y todavía está allí, todavía están recogiendo pedazos de eso por todas partes. Bueno, ese cometa causó mucha de la destrucción de la Atlántida. Y el área donde estaban los marcianos
que estaba en esta área al suroeste aquí, se rompió un pedazo grande y destruyó mató a muchos marcianos. Los marcianos fueron los que resultaron más lastimados. Y así fue. Esa fue la gota que derramó el vaso. Y los marcianos simplemente dijeron después de eso que entonces ese fue el principio de todos nuestros problemas. Los marcianos dijeron, todo se acabó, es hora de divorciarse. De hoy en adelante haremos lo que nosotros queramos. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero nosotros dirigiremos nuestras propias vidas y vamos a hacer lo nuestro. Saben, todo ese número. Y ya no vamos a escucharlos nunca más, y ese tipo de cosas. Y por supuesto decidieron tomar la tierra. Y empezaron a hacer algo. Empezaron a crear los edificios que fueron creados en Marte. Lo único es que había pasado mucho tiempo, aún en tiempo terrestre, desde que habían hecho eso. Hablando acerca de qué diablos es eso, habían pasado casi 50.000 años más o menos desde que habían hecho esta cosa. Realmente no sabían bien cómo hacerlo, pero pensaban que sí. Y yo creo que había otros factores aquí que los hicieron fracasar. Pero construyeron los edificios, prepararon todo, e iban a crear otro Merkaba sintético, que si lo hubieran hecho y si hubieran podido controlarlo, habrían controlado el planeta sin problemas. Habrían podido hacer que cualquier persona en el planeta hiciera cualquier cosa que ellos quisieran, y todo se habría acabado. Pero eso no fue lo que pasó. Construyeron los edificios, establecieron todo, encendieron el interruptor con su tecnología y empezaron el flujo de energía y perdieron control del experimento. Simplemente lo arruinaron. Y realmente les digo que lo arruinaron. No podrían ustedes haberlo arruinado más de lo que ellos lo hicieron. Y lo que hizo es que empezó a abrir violentamente los niveles dimensionales de los niveles dimensionales inferiores de la Tierra. No los superiores, sino los inferiores. Esto se parecería mucho a los niveles dimensionales en el cuerpo humano. Son como una especie de membranas y piel, y las membranas entre el corazón y el estómago y cosas así. Así que si ustedes toman un cuchillo y abren su estómago, eso sería como abrir rasgando los niveles dimensionales de la Tierra. Tienen ustedes aspectos del espíritu que están separados de otros aspectos del espíritu mediante estas membranas dimensionales. Y ¿saben? Se supone que no se deben mezclar. Se supone que ustedes no deben tener sangre en el estómago. Se supone que esas células deben estar en las arterias. Se supone que hacen otra cosa. Y lo que hicieron es que hicieron algo que casi mató a la Tierra. Los problemas ambientales de la Tierra en este momento no son nada. Eso podría solucionarse en un momento. Eso no es nada. Pero esto, si eso hubiera continuado, habría destruido la Tierra para siempre. Nunca jamás hubiéramos podido volver a utilizar la Tierra como una base de cultivo para que las razas crecieran y de ahí partieran. Todo habría terminado. La Tierra simplemente estaría muerta. El problema ambiental realmente ahora no es nada. Parece algo grande, pero no es nada en lo absoluto. Pero eso es grave. Este campo los 1.600 de ellos, hasta ese entonces creo, hicieron todo lo que pudieron intentar para tratar de aliviar la situación. Trataban de sellar los niveles dimensionales, sacar a tantos de estos espíritus de las personas y regresarlos al mundo. Simplemente hicieron todo lo que pudieron en cada nivel que pudieron. Fue una catástrofe total, la catástrofe más grande que la Tierra probablemente haya visto. Trataron de sacarlos, sacaron a la mayoría, sacaron a muchos de ellos. No sé cuál fue el porcentaje. Aliviaron aproximadamente 90% o más de la situación, pero todavía había una parte grande aquí, y la gente todavía encontraba a muchos de estos seres extraños dentro de ellos. Y así es que la situación desde hace 16.000 años, después de ese tiempo,
empezó a deteriorarse extremadamente rápido. Todos los sistemas de la Atlántida, podríamos decir, los sistemas financieros, los sistemas sociales, ya me entienden, todos los diversos conceptos de cómo debiera ser la vida, degeneraron y se derrumbaron por completo. El continente de la Atlántida se enfermó, y toda la gente se enfermó, y todos empezaron a tener estas enfermedades raras, y todos empezaron a enfermarse, y todo el continente entró en un estado de sobrevivencia, simplemente siendo capaces de vivir a través de este tipo de situación. Iba empeorando y empeorando y empeorando y empeorando, y después de aproximadamente 3.000, un poco más de 3.000 años, probablemente, tal vez fue la peor situación que la Tierra jamás enfrentó. Fue horrible. Si hubiera continuado, hubiera estado en todas partes. Jamás habríamos podido sobreponernos y simplemente se hubiera acabado. Los maestros ascendidos, y específicamente Thoth, otro hombre llamado Ra, otro hombre llamado Arogot, y muchos otros aspectos de los maestros ascendidos de este planeta, los niveles más altos de nuestra conciencia, no sabían qué hacer. Quiero decir, no sabían qué hacer. Eran niños comparados con esta situación. No tenían idea de qué hacer. Y así es que oraron. Llamaron a niveles superiores de conciencia. Llamaron a todos. Llamaron a estos niveles altos de conciencia, incluyendo cosas como un comando galáctico y todo lo demás, para que los ayudaran a decirles qué hacer. Fue revisado en todos estos niveles. Y esto es cosas como tipos similares de cosas habían sucedido antes en los planetas. Esta no es la primera vez. Así es que finalmente se decidió, era como un tipo de procedimiento de operación estándar, que había esta cosa que podría hacerse, que generalmente funciona. No siempre funciona, pero generalmente funciona. Y se decidió, se concedió permiso para hacerlo. En otras palabras, un experimento. Estábamos a punto de ser objeto de un experimento con el propósito de ayudarnos. Y aunque se nos dieron las instrucciones de cómo hacerlo, realmente lo hicimos. No fue hecho por extraterrestres ni nada por el estilo. Fuimos solamente nosotros quienes hicimos esto, nuestros propios experimentos sobre nosotros mismos. Y empezó con estos 3 hombres que volaron a un lugar en lo que ahora es Egipto, pero en ese tiempo no era un desierto, sino una selva tropical, y que ahora es Egipto, que se llama la meseta Gaiship, que se llamaba la tierra de Kem, que quiere decir la tierra de los bárbaros peludos. Y fueron a ese lugar en particular porque iban a intentar hacer algo para tratar de salvar la situación en la tierra. Y esto es lo que decidieron los seres superiores, que posiblemente ayudaría a solucionar nuestro problema. Sabían que íbamos a caer de la gracia, que íbamos a salir de este alto nivel de conciencia, y sabían que íbamos a caer muy abajo en el espectro de la vida. Entonces su única preocupación era averiguar alguna forma para que regresáramos al camino. Sabían que tenía que hacerse rápido. Tuvieron que esperar hasta este momento, de modo que tuvieron que esperar casi 4.000 años, hasta que este momento tuvo lugar aquí, antes de que pudieran actuar. Y entonces solamente tuvieron tanto así de un ciclo para completar todo. Y aquí es donde estamos ahora. Así que tuvieron que hacer esta cosa entonces, y tuvieron tan solo 12.500 años más o menos para poner todo en armonía y hacer que sucediera. No se podían tardar más que este tiempo, o nos destruiríamos a nosotros mismos. Sabían que caeríamos a donde estamos ahora y que para que continuáramos a partir del punto al que llegamos ahora en 1993, en los 90, pongámoslo así,
Sabían que si íbamos a regresar al camino, tendríamos que estar, como planeta, en la conciencia crística en ese momento. Si no estuviéramos allí, no lo lograríamos. No lo lograríamos en lo absoluto. Nos destruiríamos. Terminaríamos con todo. Pero honestamente creyeron que lo lograríamos. De hecho, no habrían obtenido permiso para hacer el experimento si no hubieran creído honestamente que lo lograríamos. No se puede mentirle al Comando Galáctico en lo absoluto. Así que realmente pensaban que sí iba a funcionar, aunque por poco. Así que otro aspecto de esto es que estaban buscando una situación que aliviara toda la situación. No estaban preocupados por tratar de encontrar una situación en la que solo los marcianos se curarían, o solo los lemurianos sanarían, o parte de la Tierra sanaría. Buscaban una situación que sanara a toda la Tierra, a ambos lados. Los niveles superiores de conciencia no están de acuerdo con esta cosa de nosotros y ellos. Todo el mundo está... Solo hay una conciencia que se mueve a través de toda la vida. Y así que están tratando de encontrar una forma para que todo el mundo regrese a un estado de amor y respeto para los demás. Y sabían que la única forma en que podrían hacerlo era regresarnos a la conciencia crística, y posiblemente continuaríamos a partir de allí. El único problema es que no podríamos hacer eso nosotros solos. Es totalmente imposible. Una vez que cayéramos aquí, pasaría un tiempo muy largo antes de que fuéramos capaces de hacer eso de forma natural. Y para entonces todos estaríamos muertos. No lo lograríamos. Seríamos afortunados si lográramos 50 años más, menos aún aproximadamente 1 millón, lo que es lo que probablemente necesitaríamos para llegar ahí. Estoy diciendo que, ignorando esa cifra, nos tomaría mucho tiempo antes de que regresáramos allí. Así que fueron a ese lugar en Egipto porque había un eje. El eje de un vértice que sobresalía de un lugar en particular en Egipto, que era el eje que la red de la conciencia crística, o una de nuestras redes, era que realmente estaba allí en ese momento, pero sabían que se destruiría, pero el eje todavía estaba allí, y así que lo que iban a hacer era crear sintéticamente una red de conciencia crística alrededor de la Tierra. No una viviente. Llegaría a ser una red viviente, pero se haría sintéticamente. Sería como crear un cristal sintético que requiere una celda viviente, un cristal para hacerlo. Pero esa fue la única respuesta a la que pudieron llegar. Y así que fueron al lugar preciso en que eso salía, que era este lugar que está aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia de donde se encuentra la gravedad de la Tierra más hacia abajo. Ahí era donde estaba el eje, pero realmente salía de la Tierra, aproximadamente aquí. Así que esta es la parte que realmente salió de la Tierra. Y entonces, una vez que hicieron eso, construyeron un edificio pequeño justo aquí, de piedra, que era el rectángulo áureo. Y después aquí construyeron la gran pirámide, y el ápice de esa pirámide quedó asentado exactamente en esta espiral. Recubrieron el centro del agujero con la cara sur de eso y la cara norte de la gran pirámide impecablemente. Ha asombrado a gente que, ¿cómo lo llaman? Topógrafos que han visto esto. Aunque eso está a 1,5 kilómetros de distancia, no pueden ver el centro de ese agujero. La cara sur de ese muro de ese edificio y la cara norte de la gran pirámide no están desalineados en absoluto, es perfecta. Posteriormente fueron construidas aquí las otras 2 pirámides y también fueron construidas directamente en esa espiral. De hecho, así es como descubrieron el agujero. Fue a través de fotografía aérea. Observaron que estas tres pirámides fueron colocadas sobre una espiral logarítmica. Cuando rastrearon la espiral a su origen, fueron a ese lugar y allí estaba el agujero, y allí estaba el edificio. Eso fue hace solo unos 10 años.
Sí, todavía está allí. Yo lo he visto con mis propios ojos. He pateado las piedras y lo he visto. Realmente está allí. Y considero que ese lugar y hay una armonía. Lo que sucedió es donde hicieron ese experimento fue aquí, en esta área. Aquí. Aquí y un poco más acá, en una de estas islas por aquí, a la que ahora le llamamos el Triángulo de las Bermudas. Y hay un edificio real aquí en la superficie en el fondo y abajo, que realmente no está tan profundo ahí, que tiene uno de estos adentro. Está girando muy rápido. Dos de esos campos contrarrotatorios que se están moviendo alrededor, creando este enorme Merkaba, un campo Merkaba sintético que se extiende sobre el océano, que es triangular debido a muy remotas. Ni siquiera podrían imaginarse qué tan lejos está. Y esa es una de las razones por las que esta raza de seres, llamada los grises y muchos otros seres que están aquí, de los que hablaremos en el momento apropiado, están aquí tratando de arreglar esto. Este es un problema enorme que se extiende más allá de la Tierra. Lo que hicimos en el pasado en la Atlántida iba contra toda ley galáctica. Era ilegal que nosotros lo hiciéramos y de todos modos lo hicimos. Y es un problema muy grande en todas partes. Se solucionará, pero no se solucionará sino hasta el año 2012. En ese momento se solucionará. Pero no hay mucho. Bueno, van a seguir intentándolo. Y yo sé que van a seguir intentándolo y tratando de lograrlo, pero finalmente tendrán éxito. Muy bien, necesito pasar.